Reflexiones bíblicas con el Padre Hugo Estrada. A continuación. Que el Señor les bendiga abundantemente. Los críticos de la Biblia han observado algo. Toda la Biblia está cruzada como una especie de hilo rojo, desde la primera página hasta la última. Y ese hilo rojo nos indica la sangre de Cristo, por medio de la cual hemos sido salvados. Eso ya se comienza a ver en el libro del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel va a ser liberado de la esclavitud de Egipto, el Señor les dice que va a haber una plaga tremenda, que si quieren salvarse de esa, pongan una señal de sangre en sus puertas. Para eso deben matar un corderito y comerlo, ya con su traje de viaje, con sus sandalias, con el bastón en la mano, van a comer ese cordero y con la sangre de ese cordero van a poner una señal en sus puertas. Donde esté la señal, ahí no van a morir los primogénitos. Esta señal de sangre para nosotros es muy indicativa, es la sangre de Cristo. Por medio de esa sangre nosotros hemos sido salvados. El mal no ha podido sanarnos, curarnos, infectarnos. De ahí vino la fiesta de Pascua. El Señor les dijo, este acontecimiento lo deben recordar todos los años. Y por eso ellos siguen celebrando hace más de 3,000 años lo que llaman la cena de Pascua. Pascua significa en hebreo paso, el paso del Señor, donde murieron los primogénitos de los egipcios y donde fueron liberados los hebreos por esa mancha de sangre en sus puertas. El Señor, para perdonarlos en el Antiguo Testamento, les había dado una manera. Tomaban un cordero blanco, le imponían las manos como para transmitirle su pecado y ese cordero lo mataba el sacerdote. Y eso significaba lo siguiente: el pecador aceptaba que debía morir por su pecado, pero el Señor misericordiosamente le había concedido que el cordero muriera en lugar de él. Y entonces el cordero moría en lugar del pecador y el hombre le presentaba en esa forma su arrepentimiento sincero al Señor. Por eso el pueblo tenía una fiesta especial que se llamaba el Yom Kippur. Ese día ponían las manos todos sobre un cordero y luego lo precipitaban en un barranco o lo enviaban al desierto para que se fuera con los pecados del todo. Para nosotros eso significa: Jesús se fue con nuestros pecados. San Pablo en su carta a los Gálatas dice, lo hizo maldición para que nosotros fuéramos hechos justificación, para que nosotros fuéramos perdonados, justificados. La maldición que tenía que caer sobre nosotros cayó sobre Jesús. Por eso San Pablo a Jesús lo llama nuestro Cordero Pascual. Él ha sido matado y se llevó nuestros pecados. En la última cena esto lo puso ya en el Nuevo Testamento de relieve Jesús. Todo iba según el rito. Los judíos, después de más de 3,000 y tantos años, siguen celebrando la cena de Pascua. Pascua, les repito, en hebreo quiere decir el paso. Recuerdan el paso del Señor, aquella noche en que murieron los primogénitos de los egipcios, pero fueron salvados. Los primogénitos de los hebreos, porque habían puesto su señal de sangre en sus puertas. En la última cena no se habla del Cordero Pascual, aunque estaban comiendo un cordero,
porque la cena pascual consistía en eso. La comida principal era el cordero, para recordar la sangre del cordero que sirvió para librarlos de la muerte a los primogénitos de los egipcios. Ahora, en la última cena no se habla del cordero, es que ahora estaba el cordero del Nuevo Testamento, estaba Jesús. Y en un momento especial en que ellos estaban siguiendo el rito de la cena de Pascua, Jesús de pronto como que va a romper ese rito e introduce algo. Toma el pan, lo quiebra, lo parte y dice: este es mi cuerpo que va a ser entregado a muerte por ustedes. Es decir, simbólicamente Jesús está diciendo que su cuerpo iba a ser quebrado en la cruz. Después toma la copa con el vino y dice: esta es mi sangre de la nueva alianza que va a ser derramada por el perdón de los pecados. Aquí habla de una nueva alianza. En el monte Sinaí se había hecho la primera alianza con el Señor. Dios se comprometía a tomarlos como su pueblo si ellos se comprometían a cumplir sus mandamientos. Ahora, en el Nuevo Testamento con Jesús comienza una nueva alianza. Y el Señor dice: esa nueva alianza se va a sellar con mi sangre. En el Antiguo Testamento la alianza se selló con la sangre de toros y machos cabríos. Esa sangre roció las tablas de la ley que indicaban a Dios y a todo el pueblo que era el otro pactante. En el Nuevo Testamento dice Jesús: la nueva alianza es con mi sangre, ahora va a haber algo nuevo. Todo esto ya estaba predicho muy bellamente, más de 700 años antes de que viniera Jesús. El profeta Isaías un día tuvo una visión que lo asustó a él mismo. Estaba viendo al futuro Mesías, pero no lo estaba viendo como todos creían, como un gran general de mucho poder que iba a poner a la cabeza de todos al pueblo de Israel. Lo estaba viendo como alguien a quien están azotando, no tiene rostro, parece un gusano, parece un cordero que en silencio va llevando los pecados de todos al matadero. Por eso el profeta Isaías en su capítulo 53 escribió: no tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente. Y más adelante dice: sin embargo estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros dolores. Nosotros pensábamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestras rebeldías, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Entonces, el profeta Isaías se asustó de ver ese Mesías que él no se había imaginado. Lo vio maltratado, humillado, y lo vio como un cordero que en silencio iba llevando al matadero los pecados. Ahora nosotros lo entendemos bien. Jesús es nuestro cordero pascual. Él se llevó nuestros pecados. En Él cayó la maldición que tenía que caer sobre nosotros. Y eso es lo que Isaías presentaba. Por eso, cuando Jesús se presentó por primera vez en público, llamémoslo así, San Juan Bautista se le quedó viendo y dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan Bautista en este momento fue iluminado por el Espíritu Santo y en Jesús vio aquel Cordero que había anunciado el profeta Isaías. Él es el Cordero que viene para llevarse los pecados del mundo. Y esto lo apreciamos muy bellamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Un cortesano de la reina Candace ha venido a la tierra de Palestina, va en un carruaje para las fiestas pascuales. Y de pronto toma un pergamino o un papiro y le sale el capítulo 53 de Isaías, lo que acabamos de leer. Como un cordero en silencio va al matadero con los pecados de todos. Por sus llagas hemos sido sanados. Y el Señor le envía a un gran evangelizador, al diácono Felipe.
el diácono Felipe se acerca al carruaje en el cual va aquel etíope y le pregunta: Señor, ¿usted entiende lo que está leyendo? ¿Qué voy a entender yo eso? Un cordero con los pecados al matadero. Se lo voy a explicar. Y este gran predicador, el diácono Felipe, le explica cómo Jesús es el que en la cruz muere en lugar de nosotros. Le cae la maldición que tenía que caer sobre nosotros y por su sangre somos limpiados, sanados por sus llagas. Aquel se encuentra personalmente con Jesús y pide ser bautizado. Eso es lo que nos dice a nosotros el libro de los Hechos de los Apóstoles y lo que sucede con nosotros. Fue San Pedro el que ya en el Nuevo Testamento, cuando había captado el mensaje de Jesús, dice: ustedes no fueron redimidos con oro o plata corruptibles, sino con la sangre preciosa de Jesús, Cordero sin mancha y sin defecto. Pedro ahora entendía perfectamente el mensaje. Aquí Pedro usa un verbo: redimidos. En aquel tiempo los esclavos estaban con cadenas. Cuando alguien tenía el dinero suficiente para liberarlo, se llamaba rescate, redimir. Entonces pagaba el rescate y aquel quedaba libre. Y eso es lo que dice San Pedro: ustedes no fueron redimidos con oro o plata corruptibles, sino con la sangre preciosa de Jesús, Cordero sin mancha y sin defecto. El espíritu del mal nos tenía esclavizados. Jesús rompe esa cadena con su sangre preciosa y entonces tenemos la libertad de hijos de Dios. San Juan nos dice que él estaba junto a la cruz y vio algo muy especial. A los criminales que estaban ahí les rompieron las piernas porque ya venía el viernes en la tarde comenzaba el descanso del sábado y aquellos no morían, entonces les tuvieron que romper las piernas. Se aguadaban y quedaban asfixiados. Llegaron a Jesús, pero cuando llegaron a Jesús vieron que ya estaba muerto, entonces únicamente le dieron, por así decirlo, el tiro de gracia. Un soldado le hundió la lanza en el costado, dice, salió sangre y agua. San Juan Crisóstomo, meditando en este pasaje, dice: la sangre de Cristo es lo único que puede borrar el pecado. El agua es el Espíritu Santo que recibe la persona que ya ha sido perdonado por la sangre de Cristo. Esto es para todos nosotros, muy bellos. Sangre y agua. Lo único que puede limpiar del pecado es la sangre de Cristo. Lastimosamente, muchos van con brujos o con hechiceros, con adivinos y les hacen limpias, dicen ellos, pero en realidad los ensucian más. Porque Deuteronomio capítulo 18 dice: a Dios le desagrada lo que hacen esas cosas, porque es desconfianza en la sangre de Cristo. Solo la sangre de Cristo nos puede limpiar del pecado. No hay ninguna otra cosa, no hay ninguna otra limpia. Las otras cosas, en lugar de limpiar, ensucian. Esos limones que le pasaron, ese huevo que le pasaron por la espalda o por la cabeza, los ensucia más con un pecado grave, según el capítulo 18 del libro del Deuteronomio. La primera vez que Jesús se apareció a los apóstoles que estaban escondidos en un salón, ellos, cuando lo vieron, dice San Lucas, gritaron fantasma en lugar de gritar aleluya. Es que no se podían imaginar que Jesús, que acababa de ser enterrado, estuviera ahí. Y él, extendiendo las manos, les dijo: miren mis manos y mi costado. Es decir, aquí está el precio que yo estoy pagando para que ustedes sean redimidos del pecado. No con oro o plata, sino con mis llagas, mi sangre preciosa. En ese momento ellos se asustaron, pero después les viene la paz. Y una vez que les viene la paz, dice el capítulo 20 de San Juan:
Jesús les dijo: paz a ustedes, como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Capítulo 20 de San Juan. En ese momento, Jesús, cuando ellos aceptaron el precio de su sangre, cuando les dijo: miren mis manos y mi costado, entonces sopló sobre ellos: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les van a quedar perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les van a quedar sin perdonar. ¿Quiénes estaban ahí? Los primeros sacerdotes que él había ordenado en la última cena. Él les dijo: hagan esto en memoria mía. ¿Qué es esto? Coman mi pan, beban mi sangre. Este es mi cuerpo que va a ser entregado a muerte por ustedes. Esta es mi sangre de la nueva alianza que va a ser derramada por el perdón de los pecados. Cómanse esto. Es decir, acepten esto por la fe. Y ellos quedaron consagrados sacerdotes. El Señor expresamente les dijo: hagan esto. Es decir, lo que Él había hecho. Y por eso la Iglesia siguió haciendo eso durante los primeros años y a través de todos los siglos. Ya no matan corderos ni palomas, sino ahora el cuerpo y la sangre de Cristo. En el libro del Apocalipsis hay una escena muy bonita. San Juan de pronto tiene una visión y ve a los bienaventurados del cielo con vestiduras blancas y palmas en las manos. Están glorificando a Dios. Y el anciano dice: ¿quiénes son esos? Yo no sé, dice San Juan, usted lo debe saber. Y el anciano le dice: ellos son los que vienen de la gran tribulación, que han lavado sus túnicas en la sangre del Cordero y ahora están alabando a Dios. Hermanos, nosotros vamos en un trayecto largo hacia el cielo, pero al cielo solo se ingresa con las túnicas lavadas. A nosotros, el día de nuestro bautismo de niñitos, nos bautizaron y ese día se nos aplicó la sangre de Cristo. Y por eso nuestros papás nos presentaban con una túnica blanca, es decir, la pureza que nos viene de la sangre de Cristo que nos es aplicada. Nos llegó la salvación del Señor. Pero lastimosamente somos débiles humanos. Y después de que pasó nuestra niñez, ya vino la adolescencia, la juventud, el poder del mal que nos inclinaba hacia el pecado y se manchó nuestra vestidura del día del bautismo. Pero el Señor, conociendo nuestra realidad, previamente nos había dejado un sacramento. El sacramento que el Señor entregó el día de su resurrección a los apóstoles, cuando sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les van a ser perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les van a quedar sin perdonar. En el sacramento de la confesión o reconciliación se nos entrega ese perdón que el Señor nos da con la sangre de Cristo. Se nos aplica el valor de la sangre de Cristo. Nosotros entonces somos limpiados. San Agustín decía: Pedro bautiza, Jesús bautiza. Judas bautiza, Jesús bautiza. Es decir, Jesús se sirve de instrumentos humanos para llevarnos la salvación. Se sirve de un pastor protestante para bautizar a los fieles de su iglesia. En el bautismo se les aplica la sangre de Cristo. A nosotros en la Iglesia Católica. Ahora, así como el Señor se sirve de un ministro, un instrumento para el bautismo, se sirve también de un instrumento humano para la confesión. Y no me interesa si el que está ahí sentado es Pedro o es Judas, porque San Agustín decía: Pedro bautiza, Jesús bautiza. Judas bautiza, Jesús bautiza.
El instrumento no interesa, es Jesús el que me perdona los pecados, porque Él es el único que puede ver mi corazón si de veras hay sincero arrepentimiento y propósito. Y por eso me siento perdonado. Y eso es muy importante, muy importante. El Señor, el día de su resurrección, entregó a sus primeros sacerdotes, los apóstoles, el ministerio del perdón. ¿Y quiénes eran ellos? Unos pecadores que lo habían negado. Comenzó primero por aplicarle su sangre para que quedaran perdonados, y una vez perdonados los constituyó ministros del sacramento de la confesión, capítulo 20 de San Juan. Hermanos, démosle gracias a Jesús, porque toda nuestra vida está marcada por ese hilo rojo de la sangre de Jesús. En nuestro bautismo se nos aplica la sangre de Jesús, nuestra vestidura blanca, porque al cielo solo se entra con vestidura blanca. ¿Quiénes son esos?, preguntaba Juan. Pues son los que ya pasaron de la gran tribulación con sus túnicas blancas y han sido limpiados con la sangre del Cordero. Solo la sangre del Cordero puede limpiar nuestras túnicas. Démosle gracias a Jesús, que con su sangre nos limpió. Y por eso nos sentimos con el casco de la salvación, es decir, nos sentimos salvados, limpiados, amados por la misericordia de Dios. Que la sangre de Cristo nos limpie, nos purifique y un día con nuestra túnica blanca podamos estar en el cielo alabando y glorificando a Dios. Que así sea para todos nosotros. Amén.